Silencio, por favor, por favor, por favor, silencio. Vamos a iniciar el evento. Entonces, le damos la palabra al representante del Centro Democrático. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación que tenía cara de no poder resistirse mucho. Esperamos que les resulte una clase muy productiva al oír a nuestros invitados. Queremos agradecerle al decano todo su apoyo para comenzar esta iniciativa en la Universidad Sergio Arboleda. Estoy hablando despacio para hacer tiempo que llegue la senadora Paloma, que está subiendo por el ascensor. Pero como el decano me advirtió que ustedes son un público eventualmente impaciente, estoy aquí comenzando. Esta iniciativa se llama Debate Democrático a la U. ¿Por qué? Porque he logrado hacer tiempo y ya está la senadora Paloma acá. Buenos días. Estaba dando una entrevista, esa es la razón por la que ha llegado ahora, ella llegó puntual. Hola. Muy bien, ¿tú? Muy bien, ¿tú? Les decía que hemos llamado a esta iniciativa Debate Democrático a la U porque queremos llevar un poco, una muestra del debate que se da en la principal institución de la democracia, el Congreso, a las instituciones de educación superior. Como se sabe, en general, en la universidad colombiana hay un pluralismo restringido, por razones naturales, entendibles en un caso, y en otras razones, y en otros casos por no muy buenas razones. Y queremos llevar ese pluralismo del Congreso a las instituciones de educación superior que tengan esa cultura política de escuchar. Como van a notar hoy, acá, dentro del campo de las personas comprometidas con la democracia y el capitalismo hay una viva diversidad y pluralismo de opiniones. Y digamos, por último, tenemos que repetir que nos complace estar en la Universidad Sergio Arboleda. Y tenemos una doble pregunta. ¿Dentro de cuánto volverá a haber un presidente egresado de esta universidad? ¿Y por cuál partido? Ojalá un futuro presidente esté sentado acá y lo del partido pues podemos dejar que lo vaya pensando. Y segundo, tal vez la principal diferencia entre gobierno y partido de gobierno es que el gobierno se acaba y el partido de gobierno puede seguir. La senadora Paloma representa muy bien esa vocación de seguir, de la vocación histórica, por decirlo así. Y por eso ustedes habrán notado que ella a veces va más allá del gobierno en sus opiniones. Así que hoy nos va a hablar del plan de desarrollo en los términos del gobierno, pero también en sus propios términos, y la razón es que el partido de gobierno va más allá del gobierno. Así que queremos agradecerle también al doctor Bedoya, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y al doctor Henry Vanegas, el gerente general de FENALCE, que agrupa a cultivadores de 9 granos en el país, que participan acá. Como ustedes van a notar, aunque se dice
que este es un gobierno cercano a los gremios tienen su propio pensamiento y su independencia. Así que esperamos que esta clase combinada de varias facultades les resulte muy provechosa, y ahora yo dejo a cargo, a mando, al decano Schlesinger. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, miren, hoy tenemos una oportunidad, yo diría que única. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos un tema que es fundamental, un tema que, aunque ustedes no lo crean, nos toca a todos nosotros, y es el tema del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la hoja de ruta a través de la cual el actual gobierno va a gobernar durante estos 4 años, y además, como comentaba el doctor Mera, ojalá pudiera ser un plan de desarrollo que trascendiera a los 4 años de este gobierno, porque si bien los planes de desarrollo son necesarios e indispensables y son la guía, la hoja de ruta, aquí se ha establecido la costumbre de que los planes de desarrollo son puntuales y coyunturales, es decir, son planes de desarrollo que van y se aplican durante el tiempo que le corresponde al gobierno que lo lleva a su aprobación y a su aplicación, lo cual no debería ser así. Normalmente los planes de desarrollo deben tener un contenido trascendente, es decir, un contenido que vaya más allá, que vaya a solucionar los problemas de los países y a definir las condiciones de crecimiento de las economías y de mejora de la situación social, la cual obviamente no está sometida a la visión de un solo gobierno, y por eso es que esa inestabilidad de los planes de desarrollo ha generado el que su objetivo fundamental no se pueda cumplir. Para ello, y como iniciativa, esta es una universidad abierta, como ustedes lo saben, hemos tenido la iniciativa del Centro Democrático, que quiero aplaudir, en el sentido de poder traer personas tanto del sector privado. Tenemos 2 dirigentes gremiales de los principales gremios del país, junto con la doctora Paloma Valencia, como representante, diría yo, de la bancada del Congreso, de quienes establecen y aprueban y estudian el plan de desarrollo finalmente, que representan a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero a la Sociedad Colombiana de Agricultura y al gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, FENALCE. La senadora Paloma Valencia pues es política, filósofa, escritora, columnista y abogada, y ha sido senadora por parte del Centro Democrático por 2 periodos, 2014-2018 y 2018-2022, y ha sido una persona central en todo el proceso de análisis de este tipo de temas, y conoce muy bien lo que se está llevando a discutir en este momento y lo que se supone que se debe aprobar próximamente. En segundo lugar, tenemos al doctor Jorge Bedoya, quien es gerente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, o sea que desde el punto de vista gremial y privado representa los intereses del sector agropecuario y la agricultura de Colombia, quien fue viceministro de Defensa, quien ha sido director de la Fundación Bavaria, es un economista egresado de la Universidad Javeriana y hoy tiene un cargo adicional muy importante, y es que es el presidente del Consejo Gremial. El Consejo Gremial es el órgano cúpula que recoge a todos los gremios que representan a la actividad productiva y de servicios en el país a través de la actividad gremial. Y finalmente tenemos al doctor Henry Vanegas, que es el gerente general de FENALCE, que tiene pues 10 años de trayectoria en esta federación y que conoce muy bien toda la estructura y los problemas y las proyecciones y las necesidades del sector agropecuario desde el área en la que él participa, que es el área de cereales y leguminosas. A mí me parece que este va a ser un proceso eminentemente interactivo, en el cual para los estudiantes es muy importante poder tener el contacto directo con quienes pueden explicar de qué se trata el plan de desarrollo, en primer lugar, y en segundo lugar, cuáles son los puntos de vista de cada uno de ellos sobre el contenido del mismo plan, las ventajas y desventajas, y que pueda haber una participación abierta y libre y sin temores y sin timideces de ustedes, que puedan preguntar cosas o puedan hacer observaciones que ustedes consideran que sean importantes. El objetivo de ese contacto entre dirigentes del sector real, dirigentes del área económica y dirigentes del Congreso a nivel del Senado, pues es muy importante como un elemento para ustedes para poder intercambiar opiniones sobre un tema que a mí también me parece que es crucial
que, como les decía, es el plan de desarrollo que en este momento está siendo objeto de análisis y discusión en el Congreso de la República para que sea aprobado. Dicho esto, y para no quitarles más tiempo, yo le daría la palabra a la senadora Valencia, de forma tal de que pudiera hacernos una presentación general y hacer las consideraciones que considere sobre el tema del plan de desarrollo. Advierto, en la mayoría, sobre todo en la Escuela de Economía, nosotros hemos venido estudiando el plan de desarrollo, los estudiantes conocen el contenido del plan de desarrollo, tienen sus preguntas, me imagino que en las otras áreas que están aquí representadas, que fundamentalmente son la Escuela de Derecho y la Escuela de Política, pues también tengan una concepción ya y algunas preguntas concretas que se puedan hacer, comentarios que se puedan hacer sobre el contenido del plan de desarrollo. Dicho esto, le doy el micrófono. Si quiere, de ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Schlesinger. Un saludo para todos ustedes, para mis compañeros de este panel, para el doctor Daniel. Ofrecerles excusas que me estaba demorando porque me cogió un trancón horrible en Rosales, que se cayó un poste y cayó encima de unos carros y eso está terrible, y luego aquí había unos medios esperándome que me retrasaron todavía más, pero me parece que primero quiero celebrar que podamos discutir el plan, porque a veces los colombianos no nos damos cuenta de lo que significa el plan de desarrollo para los siguientes 4 años. Esa es como la hoja de ruta de todo lo que va a suceder y de, digamos, la visión de país que tiene un gobierno en torno hacia dónde vamos y hacia dónde debiera estar dirigida la acción estatal. Y yo creo que en ese sentido la discusión en torno a ese plan pues es fundamental. El plan tiene, como ustedes saben, unas bases que superan las 1000 páginas, donde, digamos, están discutidos los grandes problemas del país, se apunta a las soluciones que se deberían tener y un articulado un poco menos voluminoso. Sin embargo, el propio articulado dice que las bases hacen parte, pues, digamos, de lo que será de oficio lo que se va a aplicar en el gobierno. A mí me llama mucho la atención del plan algunos aspectos que quisiera conversar con ustedes. Primero, el volumen de recursos que vamos a tener. 1.096 billones, pues son mucho dinero para 4 años. Ahí, por supuesto, estamos hablando también de lo que invierte el sector privado en el país, pero esta cifra es importante porque yo creo que los colombianos a veces no nos damos cuenta que este país ha mejorado y ha mejorado muchísimo. Nosotros venimos de ser un país con unos índices de pobreza muy grandes y hoy somos una de las economías medias del mundo, y yo creo que eso es una cosa de la cual los colombianos a veces no nos damos cuenta. Con esto no quiero decir que todos los problemas estén solucionados, quiero decir que hemos venido avanzando en la solución de los problemas y que como colombianos parte de lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que se ha hecho y sobre qué podemos construir, porque creo que uno de los males que nos aqueja a todos, y me incluyo, es el complejo de Adán, que dice que más o menos se cree el primer hombre de la tierra, o el complejo de Colón, y es que uno cree que llega y que no había nada, ¿no es cierto? El de Colón sí que es más claro, ¿no? Descubrió América, ¿no? Pues ya América estaba ahí, no necesitaba ser descubierta en muchos sentidos, pero eso nos pasa mucho a los colombianos, y es que creemos que todos los que han estado atrás no han hecho nada, no ha habido nada, y que este país más o menos hay que volverlo a empezar desde el principio. Y parte de lo que impide, en mi opinión, que avancemos a veces es no darnos cuenta que sí hemos logrado muchas cosas y que hay cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal y cosas que se pueden mejorar. Entonces, primero quería como resaltarles la importancia de esa cifra, casi 100 billones de pesos. Yo creo que es una cifra muy importante para este país y que significa pues muchas cosas buenas sobre lo que podemos hacer y un poco sobre el camino que ha recorrido esta nación. De esa plata el 66% son recursos públicos, y yo creo que es muy importante señalarlo. Va a ser un plan pues mayoritariamente impulsado por el Estado, pero se espera que con APPs y con otras asociaciones con el sector privado podamos completar esos recursos, y yo creo que eso está muy bien. Pues podríamos hablar del desglose de que viene de regalías y tal, pero creo que eso no es tan interesante. Pero sí quisiera hablar sobre los usos de esos recursos. Más de la mitad de los sectores
que concentran la mayor parte de esos recursos públicos, están en el Plan Nacional de Inversiones, es decir, ustedes saben que viene el Plan de Desarrollo y eso viene acompañado del Plan Plurianual de Inversiones, que lo que dice es esto, cómo se ejecutará después con unos recursos que como decíamos serán el 66% del Estado. Sector educación, salud y minas son los sectores que más recursos tienen. Analizando por qué minas tendría tantos recursos, que es una de las preguntas que inmediatamente brinca, hay muchas cosas y es, primero, los costos de poder subsanar el problema hidroeléctrico que tenemos. Ustedes saben que si Hidroituango no empieza a funcionar, el país va a tener un déficit de energía muy grande y que ya en este momento vamos a tener que hacer una importación de energía muy grande del exterior, pero si Hidroituango, que ojalá no sea así, no llegara a funcionar, pues eso va a significar un enorme reto. Y en esto me gustaría que habláramos un poco después, pero quisiera resaltar el hecho de que el sector con mayores recursos dentro del plan sea el sector de educación. Yo creo que ahí hay un acierto, porque en general todo lo que uno quisiera para este país está relacionado con las mejoras de educación, que no solamente se refieren a la cobertura, sino que se refieren a las mejoras de la calidad del sistema público, y creo que eso hay que celebrarlo, el hecho de que la educación tenga pues una cifra más alta que todos los demás, me parece que hay que celebrarlo. Lo mismo que salud. Ustedes dirán, ¿y los recursos de salud en qué se van a ver? Pues en que podamos subsanar ese enorme déficit que tenían las deudas de la salud. Y esto es un tema que también me imagino que trataremos más despacio, pero que empiezo por decir lo siguiente. Muchas veces los colombianos no entendemos el sistema de salud que tenemos. ¿En qué sentido? Ahí veo un muchacho que hace cara de que qué horror. De pronto él no sabe que antes de la ley 100 no había sistema de salud para los colombianos. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque es muy bonito decir el derecho a la salud, pero después ustedes no tienen que pasar del qué en la política, sino al cómo. Entonces, ¿cómo tenemos un sistema de salud y cómo se costea? ¿Qué había antes de la ley 100? El Seguro Social, que afiliaba a 3 millones de colombianos. Que no era una población muy significativa. Es decir, la mayoría de los colombianos no tenían derecho a la salud. ¿Cómo funcionaba la salud en el país? Usted iba, si tenía con qué pagar, pagaba su salud. Si no tenía con qué pagar, entonces podía optar por lo que se llamaba las camas de caridad, donde lo atendían si había cupo, por caridad. Así era antes de la ley 100. ¿Qué hizo la ley 100? Dijo, todo el mundo tiene derecho a la salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar unas EPS y vamos a generar hospitales públicos y hospitales privados. ¿Las EPS son todas privadas? No, podía haber EPS públicas y también EPS privadas. ¿Y por qué me voy a detener en esto en un momento? Para que entiendan qué es lo que se está haciendo en salud. Entonces, ¿cómo montaría usted un sistema de salud? Esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. Este es un tema para los teóricos de la salud de mucha discusión, porque no hay ningún sistema de salud perfecto, todos tienen muchas dificultades. Pero entonces, ¿en qué consiste? Usted tiene los pacientes aquí y tiene los hospitales. Usted podría decir que vaya el paciente al hospital, que lo atiendan y el hospital le pase la cuenta al Estado, ¿cierto? Esa podría ser un sistema. Entonces usted podría decir o solamente que los hospitales sean públicos, entonces va al hospital público, lo atienden y el Estado se hace cargo de lo que haya costado. ¿Hasta dónde lo puede atender? Pues hasta donde la plata del Estado dé, porque usted tiene que tener plata para poder pagar los médicos y los tratamientos y todo eso. Y entonces eso que generó en los sistemas que tienen unos sistemas así, y es los sobrecostos de los hospitales. ¿Por qué? Porque llega una persona, por ejemplo, y dice, no, pues esta persona se quebró un pie, pero hagámosle un electrocardiograma, de todas maneras uno no sabe si está enfermo del corazón o un escáner de cerebro por si acaso tiene algo así. Entonces, lo que se pensó fue, se necesita un intermediario, que son las EPS, que hace ¿qué? Que mira que lo que le esté cobrando el hospital a la persona sea realmente lo que valen los servicios y que sean los servicios que la persona por la enfermedad requería. Entonces, el Estado termina por pagarle a la EPS y la EPS le paga al hospital lo que le hubiera cobrado el hospital si la atención fue adecuada. Es decir, si usted fue con una pierna rota y le hicieron un electrocardiograma,
pues no le vamos a pagar el electrocardiograma, como un sentido de ponerle un intermediario y un vedor a lo que iba a pasar. ¿Qué pasó con las EPS? Que se fueron corrompiendo. ¿Cómo se corrompieron? En vez de pagar las facturas, descubrieron, doctor Schlesinger, el muy buen negocio de decir, dilatemos la pagada de la factura, no le voy a pagar en 30 días, en 90, sino que me va a demorar 180 o incluso más. Entonces los hospitales empezaron a no tener recursos para poder pagar sus tratamientos, sus médicos, y entonces también empezaron a subir las tarifas para que pudieran, digamos que cuando les pagaran les alcanzara para más. Y otro problema que hubo, muchas EPS decidieron hacer clínicas de garaje con sus propias empresas o sus familiares, y en vez de enviar al hospital bueno a la persona, mandaban al hospital malo a la persona y le cobran al sistema lo mismo que costaría un hospital bueno. Entonces, ¿eso cómo se corrige? Pues lo primero es que usted necesita poner en cintura las EPS, ¿cierto? Poder decir, simplemente vamos a lograr que lo que usted preste tenga calidad y que los pacientes puedan tener capacidad de elección. Entonces, en eso se está trabajando. Por eso se le dieron muchas más facultades a la superintendencia para que se puedan intervenir las EPS e incluso cerrarlas cuando estén haciendo conductas abusivas. Se permitió giro directo de recursos. ¿Qué significa eso? Que en vez de que el Estado le entregue la plata a la EPS, se le va a entregar en muchos casos directamente a los hospitales cuando se encuentra que las cuentas están saneadas. Pero hoy lo que nos está pasando es que el Estado durante los últimos años no le pagó a las EPS el régimen subsidiado. ¿Cuál es el régimen subsidiado? El de la gente que no tiene trabajo o que tiene muy bajos ingresos y que por lo tanto no está aportando para su salud. Entonces el Estado paga todo, pero el Estado no le había pagado a las EPS y entonces las EPS no le habían pagado a los hospitales y la deuda del sistema estaba en una cifra entre 9 y 12 o 13 billones de pesos. Esa es la deuda del sistema. ¿Qué se está haciendo en el plan de desarrollo? Y yo creo que eso es muy importante. Se están inyectando los recursos para empezar a disminuir esa deuda y para sanear el sistema, para que ya nadie le quede debiendo a nadie y el sistema pueda rodar, ahora sí, con los controles sobre las EPS para que podamos mejorar el servicio de salud y podamos controlar que los costos vuelvan a ser los costos que corresponden. Y por eso quería gastarme ese tiempito explicándoles por qué salud va a tener tantos recursos. Uno de los temas que a mí me preocupa y que así lo he expresado es el tema de que agricultura y ambiente estén relegados en los ingresos que se les asignaron. Y arranco por ambiente, que es el que peor quedó. Para mí el tema del medio ambiente es fundamental. Por supuesto, muchos de los recursos de medio ambiente aparecen de manera transversal, es lo que ha explicado el gobierno, es decir, no hay un recurso que usted vaya a gastar específicamente en ambiente, sino que muchos de los recursos que están relacionados con todas las demás cosas están amarrados a las políticas ambientales. El gobierno se ha impuesto una meta en materia ambiental, que es detener el frente deforestador. Ustedes saben que hemos perdido más de 100.000 hectáreas de bosque amazónico, se están talando a una velocidad, creo que son como 3 hectáreas por hora, una cosa absolutamente absurda. El propósito del gobierno es uno solo en materia ambiental y es vamos a detener la destrucción del Amazonas. Yo creo que esa es una meta que hay que celebrar, pero yo le he insistido mucho al presidente que nos impongamos también una meta de reforestación. Yo creo que el país va a tener que hacer un esfuerzo de que podamos hacer una reforestación y yo creo que los recursos existen y que los tienen las corporaciones autónomas regionales, hoy muy dedicadas al tema de contratos de prestación de servicios por el origen de esos directores, que no es un origen del nivel técnico que uno quisiera para una autoridad ambiental, sino más bien un tema politizado que ha ido generando que los recursos para el medio ambiente en realidad no se estén usando para el medio ambiente. Yo quisiera que el gobierno en esto fuera mucho más agresivo y que le imponga a todas las corporaciones autónomas de Colombia unas metas de reforestación de todos los cauces de los ríos, de todas las quebradas de los ríos, de todos los
sectores empinados que no están cultivados para que podamos volver a tener una masa importante de árboles nativos en el territorio, sobre todo en la región andina, que presenta los más altos índices de erosión en las montañas. Y quisiera terminar diciendo que en el tema del sector agropecuario yo sí veo una preocupación, porque yo, como se lo he expresado a la directora de Planeación Nacional, yo quisiera ver que el sector agropecuario fuera el eje de lo que se ha denominado el emprendimiento en el plan. Yo quisiera que este país le apostara a la mejora de productividad. Hay una gráfica que les dejaré para que ustedes la estudien, que es una gráfica muy interesante, donde salen todos los puntos de productividad del mundo en materia de agricultura, doctor Daniel, doctor Bedoya, muy interesante, porque sale la revolución verde de los años 60 y 70 en Estados Unidos y en Europa. Ahí está el punto. La productividad latinoamericana no ha llegado a las mejoras tecnológicas que significó la revolución verde. Esa gráfica lo que nos habla es que no estamos haciendo nada en materia de agricultura, porque agricultura no es sembrar papa, es sembrar papa y producir la mayor cantidad de papa que se pueda con la tierra, las semillas y los insumos que utilicé. ¿Sí? Es una maximización de lo que tenemos, de la utilización de los recursos para que produzcan lo más posible. Una reflexión muy sencilla. Hoy estamos viendo la enorme crisis cafetera, una crisis pues que, como lo dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, la caficultura con esos precios no es viable, hay que arrancar todas las matas del café. Si nosotros hiciéramos mejoras de productividad y lográramos duplicar, no estoy diciendo mucho más, duplicar la productividad, los ingresos de los cafeteros empezarían a ser rentables. Y lo mismo con todos los sectores productivos de este país. Cacao, nosotros tenemos capacidades y tecnología en el país para producir, creo que son más de 80 toneladas por hectárea, doctor Bedoya. 3 toneladas por hectárea. Pero la tecnología que hay podría llevarnos hasta a 4. Y los pequeños productores están en menos de media. Entonces, el pequeño productor, ¿qué posibilidad tiene realmente de vivir de un negocio de cacao? Yo sí quisiera ver mucho más decisivamente, y espero que así termine siendo, que ese sector agropecuario se constituye como un jalonador y una apuesta por la superación de la pobreza. Y eso tiene que hacerse con dos cosas: investigación, para que tengamos todo el conocimiento para saber cómo vamos a mejorar la productividad del sector agropecuario, y un segundo tema que me parece a mí fundamental, que es la transferencia tecnológica y la disponibilidad de recursos económicos para que esos campesinos puedan implementar esas tecnologías. Porque ¿de qué le sirve a usted la investigación muy bien hecha en la Universidad Nacional guardada en un anaquel si no le llega al campesino, o si le llega al campesino y no tiene la plata para hacer las mejoras tecnológicas que necesitamos? Yo creo que estaremos hablando más adelante del tema a profundidad, pero esos son como los primeros puntos que yo quisiera dejarles en la cabeza. Y vuelvo y reitero, para mí es muy importante que el plan de desarrollo haya dejado como prioridad la educación, porque la educación de este país tiene que darse ahora. Estamos a puertas de una gran revolución, ustedes lo saben, la revolución de la automatización. Muchos de nosotros, dentro de 20 o 30 años, doctor Schlesinger, seremos perfectamente analfabetas. Allá no llego yo. Porque, esperamos que llegue, porque el que no sepa programar computadores y el que no tenga unos fundamentos básicos de robótica no va a estar en lo que va a estar el mundo. Entonces, eso para que también lo vayan pensando ustedes, que sí les va a tocar definitivamente esa revolución y que la van a vivir. Ahí va a haber una pérdida de 200 millones de empleos en el mundo, pero la creación de 500 millones de empleos nuevos para el mundo. Y yo creo que Colombia tiene que apuntar a estar en esa revolución de la automatización en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Paloma con esta introducción que ya nos va colocando dentro del tema. Obviamente un plan de desarrollo pues es una cosa supremamente amplia y es una cosa profunda. Estamos tratando de ver cuáles son los principales elementos. Buena noticia, el hecho de que se dedique
o tenga como presupuesto ese plan de desarrollo 1.100 billones de pesos. Esa es una cifra muy importante, obviamente aportada por el sector público en el porcentaje, mayor porcentaje, 66%, porque un poco la impresión que se tenía es que dada la situación fiscal en que se recibió el país, este gobierno, pues obviamente los recursos eran muy escasos y con estas cifras pues hay recursos que tanto aporta el sector privado como el público para poder desarrollar los objetivos contenidos en el plan. Destaca unos puntos básicos que están dentro de los muchos que tiene el plan que son fundamentales. El tema de la educación es un tema fundamental y cuando se fija una prioridad no solamente es entrar a analizar si los recursos son suficientes o no, sino que hay una prioridad en materia de educación. Eso, digamos, le da como la señal cuál es la estructura del plan y hacia qué sectores va fundamentalmente dirigidos, lo cual es bueno. Problemas, obviamente, el tema de salud, que todos sabemos cuáles son los problemas y ese es un problema que no es fácil de solucionar, es un problema que viene de atrás, que el país ha venido en un proceso de modernizarse y de crear nuevos instrumentos, pero sabemos que tiene un peso muy grande, no solamente desde el punto de vista económico, presupuestal, de cuántos recursos se lleva, sino desde el punto de vista de la calidad de vida y de las condiciones sociales de las personas. Para mí, yo diría, para ya dar la palabra a los otros dos conferencistas, yo diría que ahí hay dos temas débiles, muy débiles dentro del plan de desarrollo. El primero es el sector externo. El sector externo, el cual hemos visto cómo pasamos de ser un país dependiente de un solo producto de exportación como era el café y nos convertimos hoy en día en ser un país dependiente de productos energéticos. Prueba de eso es que cuando caen los precios del petróleo, nos desbarajustamos. Además no tenemos absolutamente ningún control sobre las variables porque bien o mal no somos un país petrolero, somos un país petrolero hacia adentro, no hacia afuera. ¿Y hacia adentro por qué? Porque dependemos muchísimo de los ingresos que nos genera ese sector petrolero y minero que no tiene unos multiplicadores muy importantes en términos de generación de valor agregado ni generación de empleo. Por lo tanto, hay que colocar unos recursos ahí porque definitivamente ese es un sector que nos puede generar ingresos fiscales y nos puede ayudar a recomponer la crítica situación fiscal que hemos recibido. El sector externo, a mí me tocó participar cuando el país dio el primer salto del año finales de la década de los 60 a llevar a través de un plan de desarrollo muy claro definido y en el cual se unieron el sector privado y el sector público a convertir a Colombia en un país con un mayor componente exportador, no solo en valor, sino en diversificación de productos. Nosotros no podíamos seguir siendo solamente café, deberíamos diversificarlo y el país se hizo un gran esfuerzo, se invirtió una gran cantidad de recursos, diversificamos mercados, diversificamos productos y tristemente hay que decirlo, en los últimos 10, 20 años hemos retrocedido y nuevamente nos encontramos ante una situación de alta dependencia de un solo sector o de dos sectores y con unos productos de lo que se llamaban no tradicionales que no están generando ni los ingresos, ni el empleo, ni el desarrollo de las regiones. Y finalmente está el tema del sector agropecuario que para mí es definitivo. Si hay una política que en términos de plan de desarrollo no es coyuntural, sino es de largo plazo, que se debe convertir en política de Estado y que el país lo viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo, porque todos estos son temas viejos, aquí no tenemos nosotros temas nuevos, es el potencial agropecuario que tiene el país. Ese es un tema antiquísimo y ese es un tema que se ha tratado de una manera u otra de encararlo, pero la verdad es que no hemos logrado ni mucho menos lo que el país ha debido lograr en materia de crecimiento constante, estable del sector agropecuario y a largo plazo. Ese es el otro tema fundamental y sí preocupa cuando uno ve el plan que dentro de la distribución ya de los recursos existentes, los recursos que se están dedicando al sector agropecuario, no sé si usted tenga después otra opinión, doctor, me parece que no son insuficientes frente a los recursos que se están dedicando a otros sectores. La coyuntura mundial actual lo exige, no es solamente saber que tenemos tierras y que se beneficia al campesino y que el efecto multiplicador es grande y que a través del crecimiento del sector agropecuario se mejoran las condiciones de vida en el campo, se combate la violencia, se combate el narcotráfico, que ese es otro efecto fundamental que hay que enfrentar, sino que hoy en día el sector agropecuario, dadas las condiciones mundiales, el tema de alimentos se convirtió ya realmente en un tema fundamental, central. Hoy en día hay dos transiciones grandes.
las transiciones en materia energética, que ya se están viendo y vienen muy rápido. Ya se está hablando de que hay que explotar el petróleo que hay en el mundo rápido, porque a la vuelta de 20 años la demanda de petróleo va a caer sustancialmente. Entonces ya no estamos pensando, como siempre, en que el recurso era un recurso infinito que siempre servía, siempre se iba a demandar y siempre se iba a utilizar. Hoy en día se está hablando de eso, del cambio tecnológico. Lo vemos en los vehículos, lo vemos en la utilización de medios alternativos, como es la electricidad, etcétera, etcétera. Pero el otro que aparece es la necesidad de alimentos. La producción de alimentos en el mundo es deficitaria y cada vez crece más. Ya no son los temas puntuales como el de Venezuela, que tiene otras razones por las cuales están en esa crisis, sino son los temas reales de medir la demanda proyectada de alimentos dado el crecimiento de la población y las zonas marginales mundiales. Y ese es un tema mundial fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que países como Colombia, que tienen un potencial grande desde el punto de vista del desarrollo agropecuario, más una ubicación geográfica privilegiada. Es que a mí desde el colegio siempre me hablaron de que Colombia era un país riquísimo, pero era un país riquísimo potencialmente. Tenía unas potencialidades que desafortunadamente no las desarrollamos en todos los casos. Que éramos riquísimos porque teníamos 2 océanos, indudablemente. Que éramos riquísimos porque estábamos cerca del Ecuador, o sea, en la mitad del mundo, estábamos cerca del hemisferio norte y estábamos también cerca del hemisferio sur, indudablemente. Pero eso eran condiciones potenciales para desarrollar. Cuando uno mira esa potencialidad que existe todavía, ¿en qué forma se ha desarrollado? Pues se da cuenta de que no se ha desarrollado como se debería desarrollar. Y ahí es para mí donde entra un factor fundamental, como política de Estado y como política de largo plazo, que es el desarrollo y el apoyo al sector agropecuario. Dicho esto, le doy la palabra al señor presidente de la SAC. Muchas gracias, Alberto. Un saludo muy especial a la senadora Paloma, a Henry, a Daniel, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy cordial a todos los estudiantes. Cuando Daniel me invitó a este escenario, créame que me puse muy contento porque volver a la universidad siempre es muy bueno. Yo no soy egresado de esta universidad, pero volver a las aulas a conversar con los estudiantes es muy productivo. Hoy había una sesión de las comisiones en Medellín, del Congreso, precisamente para el tema del plan, y la verdad me pareció mucho más útil estar acá. Y ya les voy a explicar por qué. Pero antes quisiera hacer como una encuesta, de esas de levantar mano, un poco para conocer más a mi audiencia. Lo primero, yo quisiera que levantaran las manos, o una mano pues por persona, quienes vengan de zonas rurales. Uno nomás. No, Dos. Zonas rurales. Zonas rurales. No ciudades principales, no ni capitales de departamentos. sino zonas rurales. 2, 3, 4. Pues todos a la vez, pues para vernos, menos del 5% o el 3% del auditorio. Cuando se gradúen, ¿quiénes quieren ser congresistas? Un valiente, vea, 2. Cuando se gradúen, ¿quiénes quieren trabajar en el gobierno nacional? ¿Quiénes tienen vocación de servicio? Vea pues, qué maravilla. ¿Y cuántos quieren ser emprendedores o emplearse? Más o menos sector privado y sector público y poco Congreso. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando uno está en estas lides, y yo tengo la buena fortuna de haber sido servidor público y ahora servidor privado, nunca he estado en el Congreso, pero a lo largo de mi carrera profesional he tenido mucha relación con el Congreso de la República. Uno ve la importancia que en las aulas ojalá se formaran más servidores públicos, porque como lo decía la senadora Paloma Valencia, descubrir el problema es muy fácil, pero tomar las decisiones para resolverlo, eso es lo berraco, eso es lo complicado, y a veces uno dice, criticar es más fácil, pero empieza a resolver el problema. Y el Plan Nacional de Desarrollo evidentemente es una herramienta que no solamente es una hoja de ruta de lo que marca un gobierno, como el gobierno del presidente Duque, sino también es una herramienta para resolver o mitigar problemas estructurales y algunos coyunturales. Daniel en su presentación dijo algo que es muy valioso, pero se quedó corto. Dijo, los gobiernos pasan y los partidos políticos permanecen. Yo le quiero decir también una cosa, los gremios permanecen.
Si ustedes me preguntan cuántos ministros de Agricultura he visto en mi vida profesional, yo trabajé en la Federación de Cafeteros, en la Federación de Agricultores, fui viceministro de Defensa y ahora en la SAC. Estoy hablando desde que tenía pelo en el año 1997. Y los gobiernos, algunos, tienen la mala costumbre, lo digo con el mayor respeto porque también hay congresistas de congresistas, de entregarle las instituciones públicas a los partidos políticos, pero no con una vocación de representación política, sino con una vocación de clientelismo. Y la senadora Paloma le dio en el clavo a algo que comentó, y son las corporaciones autónomas regionales, que desgraciadamente son autónomas, porque cuando uno va al Bichada, y por eso les preguntaba si alguno venía de zonas rurales, o cuando uno va al Chocó, o en Corantioquia, o donde quiera que vaya, el actor del sector privado asume muchos riesgos. Y el primero de ellos es, me van a dar los permisos, me van a dar las licencias, y me van a extorsionar para que den los permisos y las licencias. ¿Y cómo es ese entramado jurídico que se deriva de leyes, decretos, resoluciones, y que pasa de lo nacional a lo regional y lo local? Y ahí es donde uno puede quedar realmente fregado para desarrollar el emprendimiento que tanto el doctor Alberto como la senadora Paloma han dicho que debería haber en el sector agropecuario. Y para eso existen posibilidades, evidentemente, como son las leyes. ¿Por qué? Porque si algo es importante para el empresariado o para el productor, es la seguridad jurídica. Para poder comprar tierra o para poder arrendarla, para saber que si me voy a meter, como hoy uno de nuestros afiliados tiene más de 17.000 hectáreas para desarrollar forestales en el Bichada, que no vaya a tener un problema con el alcalde o con la corporación autónoma para ver cómo es que el famoso CBY para darle un permiso. Y para eso es tan importante todas las herramientas que se vayan generando en las leyes, obviamente en los decretos y las resoluciones. Y el Plan Nacional de Desarrollo para nosotros, sin duda alguna, es una gran oportunidad para que esa deuda histórica que el Estado, porque esto no es un problema solo de gobiernos, ha tenido con el sector rural colombiano, realmente empecemos a buscar ese desatraso de décadas que tenemos por 50 años de terrorismo y de narcotráfico, pero adicionalmente porque tenemos muchos limitantes que quiero compartir con ustedes y también contar cuál es la manera de buscar de desarrollarlos en este plan. Pero antes de hablar de eso, también quería contarles de la dinámica tan interesante que es la elaboración y la gestión de políticas públicas. Por eso muy bueno también que haya personas que quieran ser servidores públicos, pero que también quieran estar en el sector privado. Nosotros tenemos nuestras ramas del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo no sé si alguno de los estudiantes de Derecho quiera ir aquí a la rama judicial. ¿Alguno? Bueno, entonces tenemos servidores públicos y empresarios. Complicado. Pero ¿qué hace uno cuando está en el sector privado? Pues obviamente la seguridad jurídica es lo que define cómo va a ser el desarrollo de los emprendimientos o de las empresas. Y para eso, como dicen, seguro mató confianza. Y una ley, no obstante, se puede modificar, genera en principio más garantías por la temporalidad que los decretos. Y a la hora de la discusión en un Congreso que, dependiendo de la gobernabilidad del gobierno de turno y de las mayorías que esté en capacidad de construir, pues evidentemente hay leyes que pueden salir más fácil, hay leyes que de pronto no salen y hay leyes que de pronto termina siendo más costosa la persuasión para sacarlas adelante. Pero el Plan Nacional de Desarrollo tiene una particularidad, siempre sale. Y el Congreso particularmente, por lo menos lo que yo he visto en mi vida profesional, siempre el Congreso como que acompaña unos propósitos nacionales, más allá de que evidentemente haya que hacer algunos cambios en las proposiciones que se llevan a las comisiones conjuntas para el debate o inclusive a las plenarias. Y en ese sentido, este Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Duque, a quien tengo que decirlo en este escenario, la SAC fue el primer gremio que apoyó al candidato Iván Duque cuando estábamos ya en la segunda vuelta, porque ahí sí que era o tenemos esperanza
o nos vamos a joder, para hablarlo en castellano. Y la SAC fue fundada en 1871 y nunca había hecho algo de ese tenor. ¿Y por qué lo hizo también? Porque el programa del entonces candidato Iván Duque es un programa de gobierno que hoy se está empezando a implementar, que responde realmente a muchas de las necesidades del sector rural de nuestro país, que evidentemente un gobierno no las va a poder transformar, porque no hay plata y porque 4 años terminan siendo limitados desde el punto de vista de definir la política, regularla e implementarla. Y lo que decía el doctor Alberto es muy crítico. Ojalá este tipo de políticas fueran políticas de largo plazo, de Estado, que superaran los 4 años y no que se quedaran simplemente en 2 o 3 años, que al final del día es el margen de implementación que tiene cualquier gobierno. El gobierno nacional, en el proceso del plan, en mi opinión, comete un error, que fue el mismo error que cometió en la ley de financiamiento. Y siendo que el presidente de la República es una persona que dialoga, que se sienta a conversar y realmente es un gobierno que escucha, y eso créanme que es algo que hay que resaltar. Pero por alguna razón, que yo no sé si es el ministro de Hacienda, al igual que en la ley de financiamiento, el país conoció el Plan Nacional de Desarrollo el día que lo radicaron en el Congreso de la República. Y si bien el gobierno propone y el Congreso decide, y por más de que se fueron por todo el país recogiendo inquietudes de los ciudadanos, esto se convierte en textos jurídicos que marcan la diferencia. Y los artículos que contienen el plan son la diferencia entre cosas que pasan y cosas que no pasan. En el marco del Consejo Gremial Nacional que presido durante este año, nos sentamos con la directora de Planeación Nacional. Le dijimos, oiga, listo, no miremos para atrás, miremos hacia adelante. Si hubiera ahorrado usted una gran cantidad de tiempo, inclusive como gobierno, para socializar el articulado del plan y escuchar a los que pagan impuestos y generan empleos, porque al final del día, lo que quede en esas leyes, además de unas cosas muy generales y muy públicas, o bienes públicos, que hablaré de eso posteriormente, pues evidentemente aquí el tema del piso mínimo de protección afecta a la generación de empleo para bien o para mal. El tema de la gobernabilidad de las CARS afecta al sector agropecuario. Y tantas cosas que hay contenidas en el plan que van en el articulado ya en lo que corresponde a acciones que van a tener una consecuencia. ¿Qué hicimos? Hicimos 7 mesas de los 7 sectores que están representados en el Consejo Gremial Nacional. El agropecuario, el de industria, el de comercio, el de la construcción, etcétera, etcétera. Salieron más de 170 propuestas de los 23 gremios de la producción que hacen parte del Consejo Gremial Nacional. O sea, 170 artículos. De observaciones a artículos que están en el plan que consideramos deben ser ajustadas por lo que podría representar el impacto en los diferentes sectores de la producción, o como cosas que no están, que consideramos deben ser oportunas que estén incorporadas en el plan. Entonces el gobierno nos dice acertadamente, pero también tenemos cierta discrepancia con esta tesis. Es que el Plan Nacional de Desarrollo lo hicimos de la siguiente manera. Primero, que no nos estemos dando contraórdenes como gobierno. Bien, eso tiene todo el sentido. Segundo, que lo que no necesite ley no debería ir en el plan. Primera discrepancia. Y tercero, que eso es la competencia del gobierno. Hicimos una semaforización para priorizar y decir, esto sí, esto no. Y esa última, ya para ir aterrizando en el sector rural colombiano, a uno lo lleva a pensar o que los representantes del Ministerio de Agricultura no se dieron la pela, porque esto, los que hemos estado en gobierno, eso es dándose la pela en el gabinete para que cosas que son muy importantes queden en el plan, o que el criterio de la semaforización de Hacienda y de planeación, pues evidentemente los dejó por fuera. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 6 artículos del sector agropecuario y la verdad, eso es lamentable. Y frente a la segunda, evidentemente uno diría, listo, lo que no necesite ley, hágalo por decreto o hágalo por resolución. Pero cuando uno está en el sector privado, uno ve que si el gobierno, y aquí no estoy hablando de este gobierno, el gobierno como gobierno, se compromete a sacar un decreto y no lo saca de cosas que son necesarias, pues evidentemente restringe las posibilidades de que se avancen en los problemas que tenemos como colombianos.
Ahora aterrizo, usted me dice cuando me corta, está poquito, bueno, entonces voy a hacer rápido. Y ahora el plan para el sector rural colombiano. El sector rural colombiano tiene muchísimas limitaciones y demasiados problemas que hay que resolver. Pero también somos conscientes que los recursos del Estado son muy limitados. Para el sector rural están destinando 220 billones de pesos en los próximos 4 años. Alguien dirá, imagínense 220 millones de pesos, yo no sabría cuantificarlos en canchas de fútbol o en inversiones de puentes y demás. Pero la realidad de la vida es que eso nunca será suficiente por lo que pasa en el país. Y les voy a dar 4 números y 5 tesis y con eso cierro esta primera intervención. Colombia tiene una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas para poder producir comida. En la actualidad solo explotamos 7 millones de hectáreas, es decir, hay un enorme potencial. Pero el país, para esas 40 millones de hectáreas, solamente tiene 175.000 kilómetros de carreteras terciarias. Para los que son de las ciudades, conocerán que las carreteras terciarias dependen de los alcaldes y conectan con las secundarias y de ahí a las 4G. Entonces es conectar la ruralidad con los centros de consumo. 175.000 kilómetros de vías terciarias y ojo, solamente el 10% está en buen estado. Eso es una deuda histórica que hay que resolver. Y esta es la más triste de todas. La tasa de informalidad laboral en la ruralidad colombiana es del 88%. 88%. El promedio de informalidad laboral en Colombia es del 42-44%, suficientemente grave para el promedio nacional, pero en la ruralidad del 88%. Y fuera de eso, tenemos un envejecimiento de la población rural. Los jóvenes del campo se vinieron, obviamente por el terrorismo, a las ciudades y no toda la gente quiere devolverse al campo porque no lo ven como una actividad rentable. Entonces alguien diría, uy, qué problema, pero también es una gran oportunidad. Entonces nosotros vemos el plan y al gobierno del presidente Iván Duque como una gran oportunidad para empezar a resolver estos problemas que tenemos. Para lo cual hay iniciativas que ya están en el Congreso, pero que por los tiempos del Congreso o por la coyuntura política en el Congreso para hacer mayorías no han podido avanzar. Y les pongo 2 ejemplos: la seguridad jurídica, la propiedad rural y la informalidad laboral. Hoy tenemos en el Congreso de la República, para tercer debate de 4, un proyecto de ley, tercer debate, la senadora Paloma no me dejará mentir, saque la primera vuelta. Entonces ya cuando uno ve que estamos en la mitad uno se emociona, uno dice, ya estamos listos pues para sacar esto adelante. Un proyecto de ley que lo que hace es, hombre, el empleo en el campo no es un empleo de meses. La gran mayoría de productos, y Henry no me dejará mentir, son estacionales. Entonces un jornalero en un día puede tener 3 o 4 empleadores. Entonces los sindicatos dicen es que vamos a precarizar el salario. Se va a modificar el pago del salario. ¿Para qué? Para que el pago del salario y sus prestaciones sociales sea por las horas o los días trabajados. Curioso ver esta mañana en la portada de La República a los muchachos de Rappi. Admirable, indudablemente. Pero vaya y piense uno qué pasa con los Rappis, los muchachos que llevan los domicilios. Lo hemos hablado con la ministra Alicia. Ahí cómo es el tema laboral. Y el país tendría que evolucionar a resolver ese tema del trabajo por horas. Segundo, el tema, por supuesto, de la seguridad jurídica. Hay una ley que es terrible, la ley 160/1994. Hay un criterio de extinción del derecho del dominio, es decir, que se la quitan por inexplotación del predio y solo lo que necesita es una inspección ocular, imagínense. Y en un país con 40 millones de hectáreas, donde caben los pequeños, los medianos y los grandes, pues evidentemente el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una oportunidad para resolver eso, que hoy tiene trancada la inversión, no solamente doméstica, sino extranjera, para aprovechar esos 40 millones de hectáreas. Y a eso súmele algo, y con esto termino, de lo que dijo la senadora Paloma, que es absolutamente crítico y que puede tener un impacto muy bueno en la ruralidad. El tema de educación. ¿Por qué? Porque aquí no es solamente saber producir. Aquí, para los que estudian economía, la ley de SEI, ajustada, hay que vender para producir, no producir para vender. Porque lo que somos es muy buenos oferentes en el mercado. El caso de la papa que mencionaba la senadora, la diferencia entre el precio al productor y el precio al consumidor, hay momentos del año que puede estar por encima del 150-200%. 5 intermediarios en la mitad y el valor agregado es lavarla
o cepillarla. Y esos temas de educación para el empresarismo o para el emprendimiento, como lo dice el señor presidente, son absolutamente críticos. Y por eso ese plan de estas cositas que en este corto minuto les puedo decir, francamente se queda muy corto. Y termino con lo del proceso del plan. Entonces, ¿qué hicimos? Muy generosamente la bancada del Centro Democrático nos abrió sus puertas para compartir nuestras preocupaciones. Y hemos radicado en la oficina del Centro Democrático con el señor Daniel 18 artículos que buscan contribuir a resolver algunos y otros problemas que no alcancé a mencionar del sector. ¿Qué debe hacer el gobierno, en mi opinión? De esos, mirar en la ponencia, que todavía no se ha radicado, qué puede ajustar y qué ocurrirá después. Si el Congreso de la República nos abre la puerta, como lo hizo en la ley de financiamiento, que esperamos que sea así, poder ir a buscar que los diferentes partidos políticos apoyen estas proposiciones, con una premisa, que la gran mayoría de ellas no tengan costo fiscal, porque tenemos que ser responsables sabiendo que el gobierno o el país como un todo no tendrá los recursos necesarios. Muchas gracias, doctor Bedoya. Yo creo que en el corto tiempo que le dimos para un tema tan grande, pues puso el dedo en la llaga. Fundamental los planteamientos que son básicamente estructurales e históricos, que era un poco a lo que nosotros nos referíamos, que yo creo que lo podemos complementar muy bien con la opinión del doctor Vanegas, que su sector básicamente tiene que ver dentro del área agropecuaria, con alimentos, fundamentalmente con cereales y leguminosas, y yo creo que él nos puede complementar en algo también crítico que se está presentando, y que, como decíamos, no solamente tenemos problemas críticos internamente, sino que tenemos las grandes expectativas y las grandes posibilidades hacia el futuro en función de lo que está pasando a nivel mundial. Doctor Vanegas. Muchas gracias. Un buen día para la senadora Valencia, el señor decano de Economía de esta universidad y nuestro presidente de la SAC, el doctor Bedoya, y también el doctor Mera, que tuvo a bien coordinar este foro. Y un saludo para todos los docentes y estudiantes de esta prestigiosa universidad. Bueno, yo quiero mirar el Plan Nacional de Desarrollo desde el punto de su fórmula básica, que dice que la legalidad más emprendimiento nos puede conducir a la equidad. Pero tenemos que empezar a mirar qué se entiende por equidad, porque si uno mira cuál es la coherencia entre el discurso y en realidad la equidad entre lo urbano-rural, ahí empieza uno a ver que no hay tal equidad. Si uno mira equidad desde el punto de vista de pactos por línea, también cuántos son los recursos que en realidad se le dedican al sector agrícola con relación a otros sectores, porque el doctor Bedoya y uno ve que el ministro de Agricultura se esfuerza en decir de que en el plan hay 227 billones para lo rural, uno no ve dónde. Y luego cuando ya se mira cuánto hay para el sector agrícola, son 24 billones. Entonces, de 1.100 billones, 24, pues es una cantidad muy poca para las necesidades que hay en la parte del desarrollo agrícola. Uno ve en el Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad, del inciso quinto, Campo para el Progreso, que en realidad lo que hay es 10.6 billones. Entonces, y esa es una alianza para el desarrollo y la productividad de la Colombia rural. O sea, tiene unos titulazos magníficos. El problema es que cuando ya se trata de la asignación de recursos, en realidad vamos a tener 10.6 billones. Hay otro, aparte, que dice que estimular la productividad como la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo. Bueno, tiene 43.1 billones, ¿cierto? Pero uno esperaría que ese aspecto tuviera que ver
y articularse con el pacto, con la productividad y la equidad en las regiones. Y entonces diría, hombre, podríamos tener mucho más conectividad con regiones apartadas o con regiones de gran potencial como la Orinoquía, pero uno ve que tampoco hay equidad entre regiones, porque la mayor parte, 229.8 billones, van a estar para la región central, 172 para la región Caribe, 130 billones para el eje cafetero y Antioquia, pero por allá relegado está lo que va a ser el gran potencial de por ejemplo, regiones como la de los Llanos y la Orinoquía, que según el mismo plan, cuando habla de las regiones, se va a conectar y potenciar la despensa sostenible de la región en el país y el mundo. Entonces, hay que mirar también equidad con relación al sector agroalimentario del país, porque nosotros podemos tener vivienda, pero ¿qué hace una familia con una vivienda si no tiene cómo darle de comer a sus hijos? Nosotros podemos tener salud, o ¿qué salud va a tener el que no está bien alimentado? Mejor, ¿cómo vamos a tener una buena salud si no tenemos una buena nutrición, una buena alimentación? Y nos dicen que nos asignan unos recursos para educación, pero si vamos a ir allá es a bostezar, porque no tenemos una buena alimentación, pues no vamos a grabar mucho de lo que nos están explicando nuestros profesores. En realidad, este plan adolece de que no contempla, ni siquiera menciona el sector agroalimentario en todo el plan. Esa es una gran deficiencia, porque tenemos que mirar que para que la paz como la comida viene del campo a la ciudad. Muchos de ustedes no se ponen a pensar que el desayuno, ¿qué fue lo que desayunamos? Que bueno, que desayunamos huevos, pero ahí el 70% es maíz, el 20% es soya, para poder producir ese huevo, ¿cierto? Que nosotros consumimos arepa, el que no quiso pan, porque es con trigo importado, pide arepa, que es maíz, ojalá de producción nacional, y el que no quiere arepa, pues escoge cereales, hojuelas de maíz al desayuno. El que comió queso, pues probablemente esa vaca fue suplementada con alimento balanceado, que el 70% es maíz, ¿cierto? Y si usted llega al mediodía a un restaurante, le dicen que quiere pollo, 70% maíz, cerdo, 60% maíz, pescado probablemente suplementado con alimento balanceado en estanques. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los cultivos con los que Colombia le va a apostar a convertirse en una despensa de alimentos para la región y para el mundo? Colombia no ha definido esas prioridades y nos preocupamos mucho porque el país no esté exportando 1 millón de barriles de petróleo, que el año pasado estuvimos por 760.000 barriles diarios. Bueno, nos preocupamos mucho porque el país no está exportando 12 millones de sacos de café, que son 12 millones de sacos de 60 kilos, son 720.000 toneladas de café. Pero no nos preocupamos porque estamos importando hace rato más de 10 millones de toneladas de alimentos, hoy 14 millones de toneladas. Cuando nosotros estudiábamos economía nos enseñaban que la economía con café o sin café. Pues ¿cuánto vale la cosecha cafetera nacional? 6 billones de pesos. Pero ¿cuánto vale lo que ya vale nada más la importación de alimentos? Vale más que eso. ¿Cuánto vale con la producción de alimentos de componente nacional más lo que se está importando de ese mercado aparente nacional, la producción alimenticia del país? Entonces tenemos que empezar a pensar de que nosotros tenemos un gran problema
de nuestra seguridad y nuestra soberanía y la vulnerabilidad alimenticia de este país, y que la seguridad alimentaria tiene que ver con la gobernabilidad de un país, que es lo que muchas veces los planeadores del desarrollo creen, que cuando se habla de infraestructura, pues solamente vías y puertos, y no se mira la infraestructura productiva. No tenemos tampoco, como nos dijo nuestro decano, una política de mediano y largo plazo en el sector agrícola y el sector alimentario, que se contraponga a la política comercial, porque es que nosotros solamente estamos, y esa sí es una política que desde la apertura y luego con los tratados de libre comercio y luego con Alianza del Pacífico y luego con OECD y luego con TPP, eso sí es una política desde el 91 hasta hoy, de hace 28 años viene una política comercial que no afloja, pero no hay en contraposición una política de qué es lo que vamos a producir para tener en los puertos como oferta ante el mundo. Estamos acabando con la agricultura, ya en los campos no hay mucho con quién trabajar. Nosotros tenemos que ver qué queremos tener en realidad: agricultura, queremos tener producción de alimentos, pero cuando se quiere crecer en cualquiera de estos sectores, como lo mencionó la senadora Paloma, la papa, o en cualquiera de los productos alimenticios, arroz, o en maíz, o en lo que se quiera, nos encontramos de que no tenemos una infraestructura de manejo de las cosechas. Cuando viene un inversionista al país dice: oiga, estos colombianos o son muy locos o son muy arriesgados, ¿cómo siembran sin tener dónde meterse lo que producen? Aquí no se ven silos, aquí no se ven bodegas. Se acabó el IDEMA que se liquidó hace ya 18, 19 años que se liquidó el IDEMA, y esa infraestructura que tuvo el país se perdió porque se le entregó a las municipalidades y los municipios no supieron qué hacer con ellas. Unos son patios de tránsito, otros son cuarteles de policía, los mejores hicieron colegios donde estaba esa infraestructura. No quedó para lo misional del ministerio, ni para el servicio de los gremios de la producción, ni para garantizar la producción alimentaria en el país, al menos con los granos básicos de la seguridad alimentaria. Entonces los agricultores crecieron bajo esa figura de que la infraestructura la tenía el país cuando era una economía cerrada y era el único importador y el que regulaba inventarios de alimentos, pero eso ya hace 18 o 20 años. Hoy tenemos un rezago de infraestructura y por eso cada que sembramos con las lluvias y salimos todos al mismo tiempo a vender la producción. O sea, hay que romper esa estacionalidad de las cosechas, y eso se rompe si el país construye la infraestructura de secamiento y almacenamiento, de lo cual nada de eso se ve en el plan de desarrollo. Muchas gracias. Eso complementa muy claramente lo que se ha expuesto sobre el sector agropecuario. Ahorita pasaríamos, ustedes son la otra parte de este evento, a oír las preguntas que ustedes tengan y los comentarios. Yo simplemente adicionaría 3 puntos que también pueden orientar un poco las preguntas relacionadas con esto. En primer lugar, hay criterios elementales que se siguen utilizando en la distribución de los recursos en el plan de desarrollo. Seguimos hablando simplemente de un cálculo aritmético, y es tener en cuenta el número de habitantes a donde se deben dirigir los recursos. Obviamente que los problemas, entre más gente haya, pues los problemas pueden ser mayores y ahí hay que tratar de actuar, pero ese no es el único criterio. Hay un criterio ausente que es el de necesidades insatisfechas. Y necesidades insatisfechas significa que independientemente del número de la población, hay zonas en las cuales hay unas necesidades básicas, fundamentales, que están insatisfechas, y eso, por ese solo hecho, buena parte de los recursos deberían dirigirse a satisfacer esas necesidades. Segundo punto importantísimo, y este es histórico y más político que cualquier otra cosa, es que siempre se ha puesto por delante que el problema de la producción en el campo y el problema del campesinado arranca por la propiedad de la tierra.
Ese es un debate que quedó casi desde antes de que se cayera el muro de Berlín. Ese es un debate que quedó relegado hace mucho tiempo. Aquí se sigue todavía hablando del tema de la propiedad de la tierra, que obviamente no es la solución a los problemas de la productividad, de la producción, de la mano de obra campesina. Conozco un ejemplo que se los puedo poner porque lo he visto directamente, cerca de Villavicencio, no muy lejos, tierras que fueron incautadas a unos narcotraficantes y tal, y que después se dividieron y se les entregaron a unos campesinos, y se les entregaron en unas parcelas que, si no estoy mal, eran parcelas del orden de 6 hectáreas en los llanos, y se les entregaron para que ellos pudieran hacer un modo de vida y pudieran organizarse a través de cooperativas o de lo que fuera, para poder organizar una producción más eficiente. Y al lado se organizó, no digo el nombre para que no me cobren derechos de publicidad, hay una de las principales inversiones que se ha hecho en el campo aquí en Colombia a través de inversión extranjera, que es totalmente integrada y que produce diferentes tipos de productos con altos niveles de eficiencia y que vincula a otras personas iguales a los que están pauperizados viendo a ver qué hacen con 6 hectáreas, que 6 hectáreas indudablemente no les van a servir ni siquiera como mecanismo de autosubsistencia, y los que están a pocos kilómetros están recibiendo lo que reciben, el poder participar en un proyecto grande, organizado, en que tienen seguridad social, en que tienen educación y salud para los hijos, en que tienen un ingreso estable. Entonces uno se hace la pregunta, lo primero es que entregar una tierra que se entrega en las condiciones que hoy en día todos conocemos, y con eso ya se supone que se empieza el proceso de mejora del sector campesino. Pues no, y eso se demuestra. Esas personas que están trabajando y mejorando su calidad de vida están generando algo importante a través de un salario real, que es capacidad de ahorro. Y capacidad de ahorro puede significar el que esa capacidad de ahorro más adelante se traduzca en la inversión y la compra de tierra, pero debe empezar por otro lado, y es que se deben mejorar las condiciones de ingreso, las condiciones de seguridad social, las condiciones de salubridad a través de este tipo de organizaciones, no dejando a unos pobres campesinos que sí son propietarios, cada cual puede mostrar su escritura, la puede tener enmarcada, colgada en el comedor de la casa, pero eso no le va a solucionar el problema que tiene. Y otra parte muy importante, aquí hay un tema que se nos ha tocado, que obviamente el sector más afectado por el fenómeno que nos está comiendo a todos, que es el narcotráfico, es el sector agropecuario, indudablemente. Hoy precisamente oí unos comentarios de un senador del Centro Democrático de la zona de Risaralda, que estaba hablando sobre el problema cafetero, y decía una cosa en que la gente no ha caído en cuenta. Sí, el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, los muertos, la falta de Estado de Derecho, pero cuando uno lo lleva a determinados sectores, como por ejemplo el sector cafetero, que es intensivo en mano de obra, y al ser intensivo en mano de obra es un sector redistributivo, y se da cuenta de que el narcotráfico lo que está haciendo es captar la mano de obra que debería ir al sector cafetero y quitándole una mano de obra a un cultivo ilícito en unas condiciones totalmente distintas, y están teniendo los cafeteros problemas muy serios en tener la mano de obra suficiente y adecuada para poder cosechar. ¿Eso qué lo produce? Lo produce el narcotráfico. Entonces, otros factores, otros elementos colaterales que se producen ya más de tipo económico, no tanto de seguridad social ni de seguridad pública, que están afectando la estructura del campo, y como digo, el principal afectado desde el punto de vista de la producción es el campo. Indudablemente desde el punto de vista del consumo son las ciudades a través del microconsumo. Quisiera entonces que ustedes pudieran hacer las preguntas, si quieren. Podemos irle, levanten la mano los que quieran hacer preguntas o comentarios, y podemos entrar ya en esta etapa de participación de ustedes en este debate. ¿Quién arranca primero? A ver. ¿Ustedes tienen consolidadas preguntas ahí? ¿Me las quiere traer a mí mejor antes de hacerlas directamente? Bueno. Ok. Aquí hay una primera pregunta que dice que si están capacitados los altos funcionarios para comprender la política pública, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la investigación y científico. Es una buena pregunta. Y es una pregunta importante por el tema del ICA. Yo creo que el ICA, doctor Bedoya, en un momento de Colombia fue estelar, llegó a tener más de 240 PhDs dedicados a la investigación para poder hacer las mejoras que se necesitaban en agricultura. ¿Qué le pasó al ICA? Pues se fue volviendo un instituto político,
dedicado más bien a contratar gente que no tenía los conocimientos. Hay que reconocerle al gobierno anterior un intento por volver a llevar personas técnicas, pero todavía nos queda un terreno por recorrer. Porque, y yo ahí, doctor Schlesinger, quería decirle algo sobre lo que usted dijo. Para mí uno de los grandes problemas del plan es que obedezca a un criterio aritmético de población y no a necesidades básicas insatisfechas. Uno hubiera querido que, claro, hubiera una cobertura básica de los servicios y de los avances que necesitan las regiones, pero hubiera habido una concentración de recursos para lograr nivelar las regiones que tienen hoy problemas de necesidades básicas insatisfechas, entre los cuales el Chocó, pues el Cauca y todos los otros departamentos. Pero quería referirme al tema que usted mencionó, que me parece muy importante, y es la desarticulación del país. Y ustedes y este es un ejercicio que deberían hacer en sus casas. Busquen la matriz 2025. ¿Qué es la matriz 2025? ¿Es lo que el país se imagina o lo que el gobierno o los gobiernos han pensado que Colombia va a estar produciendo en el 2025? Entonces, la van a ver, es una de colorcitos y entonces dice autopartes, ¿no? Productos agrícolas transformados, café, lo que sea. Todo lo que hacia donde quisiera ir el país en términos de qué queremos o hacia dónde nos estamos enfocando. Y luego ustedes lo cruzan con el catálogo de cualificaciones, doctor Schlesinger, que ya fue publicado. Es decir, ¿en qué se están formando los colombianos? ¿Qué les están enseñando y para qué están siendo entrenados? ¿Para qué sirven? Y después de eso ustedes miran en qué están investigando las universidades colombianas. ¿Qué investigan? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuáles son las políticas públicas? Y se van a encontrar con que entre la matriz 2025 es un sueño que no tiene nada que ver con lo que estamos formando y que no tiene nada que ver con lo que se está investigando y no tiene nada que ver con las políticas estatales. Entonces la cuestión aquí, y esto ojalá les quedara, si algo les quedara de estas discusiones, si uno logra integrar todas las herramientas que tiene una sociedad, su política pública, la educación, la investigación, lo que se está haciendo en el país y hacia dónde nos estamos dirigiendo, con unas metas claras, pues usted logra que todas las cosas crucen. Y entonces usted investiga sobre lo que quiere hacer, educa a la gente sobre lo que quiere hacer y construye políticas públicas para lograr eso. Pero si nada cruza, es muy difícil que todo nos salga bien. Yo creo que ese ejercicio que fue el que hicieron los países asiáticos como Corea, pues debería ser un ejemplo un poco sobre cómo si uno debiera tratar de coordinar esos elementos, no todos, porque pues en una economía libre usted no va a planificar la economía, pero sí tener unos sectores donde usted dice, bueno, listo, nosotros vamos a ser competitivos en café, por poner un ejemplo, y entonces pues tiene una profunda investigación en café y pone que a Colciencias a dar becas para la investigación en café, en la transformación productiva del café, genera toda, digamos, la formación académica que usted necesita para que ese negocio de café le vaya a salir adelante y genera todas las políticas públicas tributarias, incentivos, todo direccionado a que eso que usted ha pensado hacer con el café salga adelante. Y lo más seguro es que las fuerzas del mercado terminen por producirle un resultado mucho más claro que lo que nos está pasando hoy. Eso yo lo he hecho de menos en el plan. Yo hubiera querido ver una apuesta más agresiva frente a cuáles sectores son los sectores en los cuales Colombia puede ser competitiva internacionalmente. Y coincido con usted, ¿qué es lo que nosotros le vamos a ofertar al mundo? Claro, uno puede ir por el camino más difícil y es que el mercado solo decida. Pero yo creo que esos ejercicios que se hicieron en los países asiáticos nos muestran que el mercado solo decide, pero que si usted logra orientar algunos factores como la educación, la investigación, la política pública, con esa meta que usted se ha generado, usted es capaz de conducir al país hacia que se produzcan los resultados de mejoras. Entonces, yo diría, en esta pregunta que me parece que por eso empata muy bien, puede que el funcionario público que está dedicado a un tipo de política pública no sea el investigador, pero usted sí podía generar la manera como
a través de la política pública, usted incentive el tipo de investigación que requiere para sacar adelante los sectores que pudieran ser de talla mundial, que pudieran ser los definitivos para el progreso del país. Yo sí creo que ahí hay una muy buena pregunta. Muchas gracias. Yo creo que de pronto estas 2 o 3 preguntas que vienen para el doctor Bedoya podría como responderlas las 3, están como más o menos integradas. Vale, bueno, rápidamente, me preguntan la primera, ¿a qué le apuntan los artículos propuestos por la SAC? No les voy a contar los 18, pero les voy a dar unos ejemplos. El primero ya lo dije, que era el tema de la seguridad jurídica, y es incorporar un par de artículos en particular sobre el tema de la extinción de dominio y el tema de expropiación y ocupantes históricos de buena fe, que hacen parte de este jargón jurídico de la ley. Lo segundo, el tema de la regularización de los distritos de riego. Hoy tenemos un problema terrible en muchas zonas del país, y es que las corporaciones autónomas ambientales están haciéndole unos cobros retroactivos a los campesinos que administran distritos de riego por concesiones que se hicieron en el pasado. Entonces, lo que pretendemos con esto es que se regularice la situación de los distritos de riego y que haya claridad de cuál es la tasa por uso del agua que deberían pagar, obviamente, los productores, pero que no puede ser comparable con lo que ocurre en otras zonas o en otros usos del agua para el país. Lo tercero tiene que ver con el tema de la educación. Nosotros vemos una gran posibilidad en que los recursos que el empleo formal del sector agropecuario le transfiera al SENA sean invertidos solamente en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque obviamente uno diría todo lo que hace falta en materia de educación, no solamente universitaria, sino también la educación que brinda el SENA, precisamente para poder recuperar esa fase del conocimiento que en la ruralidad se ha venido perdiendo. Adicionalmente, algo que dijo la senadora que es muy importante, el tema de ciencia y tecnología. En el sector privado hay recursos. ¿Qué proponemos nosotros? Por cada peso que ponga el sector privado para ciencia y tecnología, que de las regalías se ponga otro peso y que se haga el match, peso por peso, para hacer economías de escala y que evidentemente se pueda hacer, obviamente, un tema de investigación que tenga mucho mayor impacto hacia adelante. Y lo cuarto, dentro de varias cosas, es lo siguiente, miren. El gobierno pasado expidió un decreto que es el decreto 092, porque había muchas organizaciones sin ánimo de lucro de garaje. Entonces dijo, y eso es una triste realidad de nuestro país, entonces dijo, mire, de ahora en adelante quien vaya a hacer convenios de cooperación para asistencia técnica con el Estado, el 30% de los recursos los tiene que poner en cash, en efectivo. Y eso se llevó de calle, como dicen, a todas las organizaciones gremiales que administran recursos parafiscales y que son el brazo más adecuado que puede tener el gobierno para llevar asistencia técnica y transferencia de conocimiento a los productores del campo, en particular a los más pequeños. Coja el caso de Fede Cacao, 8 departamentos productores de cacao en el país. Y entonces la limitación que se dio ahora es porque antes le valían en especie los recursos y ahora con el decreto es el 30% en cash. ¿Qué le estamos proponiendo al Congreso y al gobierno? Como las entidades gremiales que administran fondos parafiscales, que son los impuestos con destinación específica, son las únicas ESALes, entidades sin ánimo de lucro, que son vigiladas todo el año y permanentemente por la Contraloría General de la República, pues deberían tener un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque además este gobierno está empeñado de buena manera en materializar la ley de asistencia técnica y llevar esto a todo el territorio colombiano, pues aquí hay que hacer economías de escalas. Y frente a las 2 preguntas adicionales, hay una que es bastante retadora para los que estamos en esta discusión. La voy a leer. ¿No les parece complicado que la decisión de la inversión quede en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no en planeación? Ese es el famoso artículo 35. Yo les digo, desde el punto de vista de la SAC, estoy de acuerdo en que eso se quede en planeación nacional. En el Consejo Gremial lo hemos discutido y estamos discutiéndolo todavía, senadora Paloma, porque esto es un tema de pesos y contrapesos. Y para los que somos economistas, el valor que tiene planeación nacional en muchos frentes es un valor indescifrable a veces. Pero de la misma manera nos parece que la concentración de ciertas decisiones de inversión en el Ministerio de Hacienda, pues definitivamente no sería lo más adecuado. Pero ahí sí tendrá que ser el Congreso de la República o ver si el gobierno cambia su decisión, porque cuando presentaron el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno lo presentó así.
pero sí quiero decirles algo frente al respecto. En los funcionarios de Planeación Nacional, allá están de grima por esta decisión, y ese es un brazo técnico para los economistas que es muy importante. Y la última, que es el tema del emprendimiento, lo referiría simplemente a lo que dije del SENA. El Fondo Emprender puede ser un muy buen vehículo para generar emprendimientos rurales, y por eso estamos propendiendo para que más recursos le lleguen al emprendimiento rural. E inclusive, ¿qué solicitamos? Lo solicitamos en campaña al presidente de la República, lo hemos solicitado en todas las mesas, ojalá la senadora Valencia estuviera de acuerdo con esto. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural debería ser parte del consejo directivo del SENA, porque cuando uno mira quiénes están, pues sí, está la ministra de Educación, está la ministra del Trabajo, está Planeación Nacional, está el Ministerio de Comercio, pero si no hacemos un tema para la educación rural, el doliente es el de Agricultura, y eso va a la primera pregunta que le hicieron a la senadora. Tiene que haber gente que conozca el sector para determinar los asuntos educativos, porque la ruralidad es muy distinta, como decía Henry, a la parte urbana. Sí, antes de dar la palabra, yo simplemente haré un comentario sobre ese tema, que es un tema candente, que aunque parece un tema de carpintería, pero tiene muchísimo de fondo, que es cómo se le trasladan las funciones de planeación nacional al Ministerio de Hacienda en la parte de ejecución del programa de inversiones. Tiene que ir uno a ver para qué fue creada Planeación Nacional, qué es Planeación Nacional. Es decir, Planeación Nacional fundamentalmente no es la entidad que analiza, genera, propone y negocia los planes, sino que Planeación Nacional es el eje de intermediación entre las diferentes agencias del Estado y principalmente el Ministerio de Hacienda, que es el dueño de la plata. Pero también desde el punto de vista personal, es decir, si yo fuera director de Planeación Nacional y yo tuviera que presentar un proyecto en el cual yo mismo me quito las funciones fundamentales, pues mi renuncia se demoraría aproximadamente 5 minutos en presentarla, que yo no lo podría hacer. Es decir, se le está trasladando una de las partes fundamentales de la planeación al Ministerio de Hacienda, y yo todavía no he oído, no sé si ustedes hayan oído cuál es la justificación porque eso deba quedar en cabeza del Ministerio de Hacienda. No lo he oído. Pero tenemos otras preguntas que podríamos dar la palabra aquí a mi doctor Vanegas para ver si nos puede ayudar. Bueno, dice una sobre el incremento en productividad, ustedes lo asocian a factores como la mejora regulatoria. Bueno, los incrementos en productividad tienen que ver con el fortalecimiento de la investigación. Nos hemos demorado 25 años en reconocer que la investigación es un bien público, que es responsabilidad del Estado, porque cuando se dio el afán aperturista, se creyó que eso se le podía dejar a los privados y que lo hicieran las corporaciones transnacionales. Se debilitaron los centros de investigación, no solamente centros de investigación nacionales, sino los mismos centros de investigación internacionales, como el CIAD, como el CIMIT. Entonces, lo que debe jalonar es la investigación, es lo que nos permite ir mejorando en productividad. En el caso del plan de desarrollo tienen el artículo 6º el acceso a recursos genéticos, pero se está mirando solamente desde el punto de biodiversidad. Yo creo que más hacia biopiratería, que es lo que contempla el protocolo de Nagoya. Pero sería bueno que ese artículo 6º también se le incluyera, que Colombia está en mora desde hace muchos años de ratificar el Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que Colombia fue de los primeros que lo firmó en Cartagena, pero que por cosas de los trámites legislativos no se ha ratificado. La situación es que tenemos que fortalecer mucho más los procesos de investigación, tenemos que mejorar y liberar el acceso a recursos genéticos, y que si no tenemos mejoras en productividad no podemos tener competitividad. Y lo otro es que el país le está apostando prácticamente a todos sus recursos a fortalecer la investigación estatal, la investigación por el lado de Agrosavia o parte que también complementa el ICA, pero está desaprovechando la institucionalidad gremial privada de todos los centros de investigación, como los que menciona la senadora Paloma Valencia de Cenicafé. Hay toda una red de centros nacionales de investigación en CENIRRED que están huérfanos de recursos.
Y lo bueno que se ve en el plan de desarrollo es complementando lo de que lo que era Colciencias se tenga como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso es un paso importante para el país, pero habría que mirar cómo se fortalecen y que florezcan mucho más centros de pensamiento y centros de investigación, centros tecnológicos, que es lo que nos puede ayudar a que hagamos la transformación de productos básicos en productos con valor agregado, con mucho más agregación de valor para poder estar dentro de las cadenas de suministro que requiere el mercado. Muchas gracias. Teníamos aquí otras preguntas, le han llegado a la doctora Paloma, pudiera, no sé, resumir solidarla, rápidamente sí. para no alargarlos. Miren, alguien me preguntaba sobre el tema de por qué no invertir más en vez de en la salud, por qué no simplemente reformar el sistema y quitar las EPS. Y yo en eso sí quisiera ser muy clara, las EPS sirven, porque si no, usted lo que tendría serían hospitales sacándose los recursos directamente del Estado. ¿Quién controla si lo que le hizo el hospital estuvo bien hecho o no hecho? Lo que necesitamos es que las EPS funcionen bien. Algunos piensan que mejor un sistema público, donde todos los hospitales sean públicos y el Estado pague todo. Pero la pregunta es, primero, ¿de dónde salen los recursos? Y segundo, ¿cuál es la calidad? Cuando ustedes van al hospital público o privado. ¿Y por qué no van al público en general? Hay unos públicos muy buenos, pero la gente en general prefiere los privados, porque el servicio es más ágil, porque es mejor. Entonces, el sistema de salud colombiano lo que ha permitido es que subsista lo público y lo privado. Usted podría estar en una EPS pública, lo que pasa es que la mayoría se la robaron, ¿no, doctor Schlesinger? Nos queda una hoy que es híbrida, público-privada, pero el resto, como Caprecom, como todas las privadas, pues, las públicas, perdón, se las robaron enteras. Entonces, no fue que no se apostara o que se privatizara la salud, era un sistema mixto donde la gente podía tener cualquiera de las dos. No se privilegió ninguno para que el ciudadano sea el que escoja. Usted puede estar en el público si quiere, pues simplemente se mete a EPS pública y a hospital privado, y a hospital público, y va a hospital público, pero creemos que es importante resguardar el derecho del ciudadano a poder escoger, y por eso diría, las EPS sí son importantes. Eliminarlas podría generar que los sobrecostos del sistema sean todavía mayores. ¿Qué piensan hacer con la formalización laboral y los sobrecostos? Yo creo que esa es una discusión súper importante que podríamos gastar mucho tiempo hablando. Claro que en Colombia hay sobrecostos laborales, porque cuando uno dice que más de la mitad de la población está en la informalidad y vive con menos del salario mínimo, pues lo que está diciendo es que el salario mínimo en realidad no es el salario de la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué se ha pensado? El doctor Bedoya ya hablaba de lo del piso mínimo social, garantizar que aquellas personas que no tienen un salario mínimo por lo menos estén cubiertas en salud, tengan un ahorro en pensiones, en BEPS, y que el Estado también aporte a esa pensión y que al mismo tiempo puedan tener un microseguro de riesgos laborales para que por lo menos haya una cobertura. Me preguntan específicamente de los parafiscales. Yo creo que lo de los parafiscales en este gobierno no se va a tocar, pero sería interesante incorporar medidas de competencia en, por ejemplo, las cajas de compensación. No solamente sirvan para transferir el recurso que hoy lo podría hacer un computador, sino para que realmente los servicios adicionales sean atractivos para la persona, es decir, que no usted no esté afiliado a la de su empleador, sino que usted pueda escoger. Y ese mínima competencia, doctor Schlesinger, yo creo que podría mejorar los servicios que están prestando las cajas de compensación. Me preguntan aquí, ¿qué hacemos para derrotar la pobreza? La única solución para derrotar la pobreza es crecer económicamente y tener buenas políticas para llevar que ese crecimiento se redistribuya adecuadamente en la sociedad. ¿Cómo se crece económicamente? Pues esa es la pregunta del desarrollo. Yo diría, apostándole a las mejoras de productividad en el sector agropecuario, haciendo grandes políticas para los emprendedores. 96% del empleo en Colombia lo genera la pequeña y la mediana empresa. Eso es una cifra que es aterradora.
La pequeña y mediana empresa fracasa más o menos a los 5 años de existir. ¿Qué quiere decir eso? Que los colombianos somos emprendedores. Si hubiera realmente unas políticas para el emprendimiento y lográramos que esas empresas se puedan mantener en el tiempo, nosotros seríamos capaces de generar un crecimiento económico adecuado. ¿Qué he propuesto para eso? 2 categorías para el INVIMA y para las cámaras de comercio que nos permitan una categoría INVIMA artesanal que le va a servir a los campesinos, una categoría INVIMA emprendedora para pequeñas empresas para que puedan tener INVIMA y puedan entrar a los mercados formales de Colombia, pero pagando 1/5 de lo que se está pagando, con un registro diferenciado para que, por ejemplo, usted como cliente sepa que está comprando una mermelada artesanal como la que usted compra en el mercado de las pulgas, pero que la pueda comprar también en el Éxito o en cualquier carulla, sabiendo que es artesanal y que de pronto usted no se lo da a su bebé, pero que los podamos incluir en el mercado y que puedan tener una cámara de comercio con 1/5 del valor. Son propuestas mías que espero que pasen y que van a generar un impacto, yo espero, en el sector campesino y en el sector de la pequeña empresa. ¿Cómo superamos la pobreza, queridos jóvenes? Creciendo económicamente. No se trata de repartir una torta chiquita entre todos, sino de crecer el ponqué para que alcance adecuadamente para todos. Yo creo que eso es lo más importante de la visión económica que les quería dejar. Preguntan, ¿por qué tanta plata destinada a la seguridad? La plata de la seguridad tiene primero un enorme costo de las pensiones. Cuando ustedes saben que el régimen de nuestra fuerza pública es que 20 años de servicio, no importa la edad, le dan a usted para una pensión. A veces la gente no se da cuenta, sobre todo cuando uno es joven, lo que significa el costo de una pensión. Es un salario que usted le va a pagar a una persona que ya no trabaja para usted. Eso cuesta muchísimo, pero es, digamos, el atractivo más importante que tiene nuestra fuerza pública, es que usted puede entrar allá a los 20 años y salir pensionado a los 40, después de 20 años de servicio muy duro, y que por eso puede tener una pensión. Entonces, la mayor parte del gasto de defensa son las pensiones de nuestras fuerzas, que cuestan muchísimo, pero entre otras cosas, porque sin seguridad todo lo demás se vuelve un poco, desaparece. Aquí decían, ¿de qué le sirve a usted tener casa? ¿De qué le sirve si no va a poder producir? Pero ¿de qué le sirve producir o tener recursos o tener casa si al final usted sale a la esquina y lo matan, lo secuestran y lo boletean y le quitan la poca plata que usted pudo hacer? La seguridad es un valor democrático fundante para que Colombia pueda estar bien, para que el ciudadano pueda estar bien. Y en la medida en que el Estado colombiano fracasa proveyendo seguridad a los ciudadanos, entonces crecen los grupos ilegales, porque o usted tiene control del territorio o alguien más lo tiene. Y alguien más en general no es bueno, alguien más siempre es otra persona privada, armada, ejerciendo control sobre los ciudadanos, esclavizando a los ciudadanos e imponiendo pautas de comportamiento, reclutando a los niños, violando a las niñas, metiendo a los jóvenes en bandas de microtráfico. Entonces, o el Estado tiene control del territorio o todos los fenómenos ilegales toman control del territorio. Entonces, la seguridad yo pienso que no es negociable para ningún espectro político. La seguridad es un valor del Estado y mientras el Estado fracase, es como la justicia. Usted no podría decir que no quiere justicia, no, la seguridad es como la justicia. Todos queremos y necesitamos seguridad. Y me preguntaban, ¿para qué meterle plata a las materias primas y no a la transformación? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todo lo que hemos hablado del sector agropecuario tiene que estar amarrado a que hagamos transformación. Ahí veo a Evelio y me acuerdo, por ejemplo, en el Tolima estamos trabajando con varios distritos de riego que no solamente produzcan el arroz en el Tolima, sino que ellos mismos monten el molino para trillar el arroz y que lo estamos tratando de incluir en el plan de desarrollo porque ya hicimos desde mi oficina todos los planes de viabilidad y de lo que significaría en mejora de ingreso de esos propietarios. Pero no nos podemos quedar simplemente creyendo que transformación es empacar en un paquete. No, transformación es que ese arroz, doctor Bedoya, lo volvamos galletas para bebés, cereales para bebés, productos de arroz para el mercado internacional que nos permitan ser competitivos internacionalmente. Pero como les decía, eso necesita no solamente que alineemos al Estado hacia allá, sino que pongamos la investigación al servicio de eso para generar esos productos, pongamos la gente a trabajar y a pensar en el tema del arroz y pongamos también la política pública apuntando hacia allá. Preguntan también
¿Cuál era la otra? Esta. El tema del favoritismo y el clientelismo en el país. Me parece que es una pregunta súper importante. Colombia sufrió tanto con el clientelismo que en un momento dado crearon lo que se llama la carrera administrativa. ¿Qué es la carrera administrativa? Que usted entra al puesto y un poco ahí se queda y no lo puede sacar, no importa que cambie el gobierno, usted sigue ahí. Eso tiene la ventaja de que da estabilidad laboral a la persona, pero también ha tenido la desventaja, y esto hay que decirlo, que muchos de los funcionarios de carrera simplemente sienten que ya tienen el trabajo asegurado y que no tienen por qué hacer mucho esfuerzo. Si no les gusta lo que les están proponiendo por hacer, no lo hacen. Entonces eso le ha lentificado la capacidad de acción al Estado. ¿Por qué? Porque supongan ustedes que ustedes mañana los nombran ministros de Agricultura. Ustedes llegan a un ministerio donde ustedes no nombran a nadie, no conocen a nadie, y la gente no la pueden echar tampoco, y usted tiene que tratar de que ellos hagan lo que usted quiere y ellos, si no quieren, no lo hacen. Entonces esa es una dificultad del Estado, porque eso hace que el Estado se vuelva supremamente lento. Entonces yo diría, Colombia va a tener que pensar cómo le da agilidad a la capacidad, que no puede ser, que es que usted llega y entonces solo nombra pues sus amigos o los de su partido, porque pues eso destruye cualquier capacidad técnica, pero tampoco podemos llegar al otro extremo donde usted tampoco puede prácticamente hacer nada porque la gente simplemente no la obedece. Porque el sector privado se mueve muy rápido, porque usted es el jefe, usted da una orden y la gente la tiene que cumplir o no. ¿Qué pasa si no la cumple? Lo echan. Entonces, por ejemplo, mucha gente que viene del sector privado y llega de funcionario público, llega y dice, yo voy a hacer un montón de cosas, y dice, hagan tal cosa, y mandan la orden, y no pasa nada. ¿Pero por qué no lo hicieron? Y no se puede hacer nada. Entonces, digamos que ahí me parece que hay que pensarlo. ¿Qué creo yo en el tema de el favorecimiento laboral? Colombia va a tener que buscar unos mecanismos, es decir, con un desempleo alto como el que sigue teniendo Colombia, los jóvenes salen con expectativas de encontrar trabajo y no hay trabajos porque, digamos, la estabilidad laboral que se ha conquistado como varón laboral fundamental y que hay que resaltar, también se vuelve una barrera de entrada para quienes vienen jóvenes. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que hay que buscar gente que tenga capacidades técnicas, que entienda lo que hace y sobre todo que tenga pasión por lo que hace, porque yo creo que las cosas se pueden aprender en el camino, pero sobre todo lo que no se improvisa es el deseo de que las cosas pasen y las cosas cambien y se hagan, y yo creo que eso es como un tema que habría que pensar. Y lo de cadenas de valor ya está, la pobreza, ya. Creo que eso fue todo lo que de salud y sobre costos para fiscales, todas contestadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya llegó la hora de pasar, me imagino, la mayoría de ustedes a la siguiente clase. Simplemente, pues el tiempo para el tema pues es muy corto, pero sí queremos agradecerle mucho a ustedes su participación, agradecerles el interés a los estudiantes de que estén acá atendiendo esta oportunidad que, como yo digo, es una oportunidad única y es la que permite tener un contacto fuera de las aulas de clase con la realidad. Y ese contacto con la realidad es absolutamente indispensable. Naturalmente que muchas de las cosas que nosotros hemos hablado aquí, que hemos planteado, cosas técnicas, etcétera, tienen un gran condicionante que son los dos grandes problemas que tiene el país, que se llaman corrupción y narcotráfico. Muchas de las cosas que uno planee, que uno determine, que uno establezca, todos los compromisos están condicionados desgraciadamente por esos dos factores que el país, que ya los creíamos en parte erradicados, ha visto en los últimos años cómo el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico se ha disparado totalmente. Eso obviamente condiciona cualquier buena intención, cualquier disponibilidad de recursos, cualquier plan bien organizado mientras esos dos elementos estén influyendo en todos los estamentos de la vida nacional. Ayer la vicepresidenta ponía un tema sobre la mesa que es el tema de los subsidios y daba una cifra que realmente es espeluznante, que uno a veces la pierde. Colombia está dedicando cerca del 12% del PIB en materia de subsidios. Eso de por sí uno no puede decir si es mucho o poco. Lo que es terrible es que de esa cifra tan grande, tan importante, que está colocada en todos los subsidios que devuelve el Estado, a través de los subsidios que devuelve el Estado a la población, en gran mayoría no sabemos a qué sectores van, si los que los están recibiendo los necesitan, y una vez aún determinado eso,
¿cuánto de esos subsidios se está yendo por el canal de la corrupción? Que son altísimos. Todos vemos lo que pasó con los alimentos de los niños, lo que ha pasado a nivel nacional. Entonces, cuando uno trata de equilibrar una situación fiscal y tiene un factor tan importante como es ese tema de los subsidios, que esos recursos valen mucho dinero, que están yendo a donde no se necesitan o a través de funcionarios y de organizaciones ineficientes que no los pueden aplicar o simple y llanamente se los están robando. Ese es un tema que también el país tiene que encarar porque tiene un impacto tan o más importante de si nos sube o nos baja el petróleo. Y le agrego, doctor Schlesinger, si esos subsidios están diseñados de manera de que sí impacten positivamente al ciudadano y no simplemente lo dejen ahí igualito, no lo hagan dar un salto cualitativo en su calidad de vida. Es que el subsidio tiene filosóficamente, algunos podrán estar en desacuerdo. Los subsidios son mecanismos eminentemente temporales. Los subsidios no es una garantía de por vida, porque se supone que la persona que se subsidia por corto o mediano plazo lo recibe en función de que sus condiciones y su iniciativa privada y la mejora de la economía, etcétera, le permitan salir del campo del subsidio. Pero aquí el subsidio se ha convertido, obviamente, para muchos políticos en botín político, eso es corrupción, indudablemente, pero significa desde el punto de vista ya económico dos cosas. Utilizar una gran cantidad de recursos que se requieren dentro de la situación fiscal de un país, pero además desperdiciar o no utilizar el subsidio en la función que debe tener, porque cuando la plata se la roban o cuando la plata no se utiliza donde debe ser o cuando el que la aplica no la aplica como debe ser, no se está subsidiando, entonces se está perdiendo el recurso y no se está prestando el subsidio que se le debe prestar a la población. Ese es un elemento que llama la atención porque muy bien traído a cuento por parte de la vicepresidenta como para que nosotros tomemos conciencia ahora que estamos hablando de plan de desarrollo. Bueno, ¿y los subsidios qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a enfrentar ese feudo que está ahí protegido por una serie de intereses que se llama subsidios para poder convertir eso en lo que verdaderamente debe ser un subsidio? Que hay países históricamente que han tenido unos subsidios altísimos, Suecia, por ejemplo. Pero cuando uno ve esos sistemas en los cuales los subsidios que son muy altos sí realmente van a quien debe ser, se aplican, no se los roban y obviamente recibe la población el beneficio que se supone que ese subsidio debe dar. Muchas gracias y esperamos volver a tener otra reunión parecida sobre temas de la misma importancia.